Muy bien, mis hermanas y hermanos en Cristo, ya estamos en el tiempo para comenzar con esta nueva predicación que nos traerá el hermano Julio César Telles, de allá de Bogotá, Colombia, y supongo que será tan edificante como la del día de ayer. Y vamos a disfrutar atentamente de la palabra de Dios porque nos ayuda para el crecimiento espiritual, para fortalecernos en nuestra fe, para poder saltar todos los obstáculos que tenemos en la vida que se ponen por delante nuestro en este caminar del suelo hasta el cielo, ¿ya? A veces se hace difícil la cosa. Vamos a dejar al hermano Waldo, por favor, que nos guíe en una oración para después dejar ya a nuestro hermano Julio César con la predicación de esta tarde. Bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Oramos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, primeramente, por la misericordia y el amor que tú tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos también que estés en esta tarde entre nosotros, los que estamos presentes en esta plataforma y los que están por, por YouTube también, Señor, que tú puedas acompañarnos y darnos el tiempo y abrir el corazón para recibir la enseñanza. Que tú puedas recordar cada una de las cosas que aprendió nuestro hermano para traernos a nosotros, para edificar nuestro conocimiento para poder defender tu palabra en los momentos que sea necesario y la podamos defender con eficacia. Sabemos que hay mucha gente hablando del Evangelio, pero hablando mal, usando tu escritura para difamarlo. Entonces, Señor, queremos abrir el corazón para poder recibir esa enseñanza y poderla poner por práctica y defender tus mandamientos, Señor. También, Señor, oramos por los que están enfermos, aquellos hermanos que puedan estar enfermos, que puedan tener alguna dolencia, que tú puedas aliviarlos, Señor, y poner conocimiento en los médicos para que ellos puedan aliviar también su mal. Por eso, mi Señor, esta tarde queremos que te quedes entre nosotros. Vamos a prestar la mayor atención posible para recibir este mensaje que trae nuestro hermano. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias hermano Waldo por la oración. Ya estamos dispuestos, con el corazón dispuesto, con la mente, con la actitud para poder recibir la palabra de Dios y que muere en nuestros corazones, así como dice Colosenses capítulo 3, 16, la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Ya? Vamos a dejar entonces al hermano Julio César. Le paso el Sí, señor. compartir pantalla. Ya, señor. Está listo. Adelante usted. Gracias, hermano. Muy amable. Hermanos, tengan todos ustedes una muy buena noche. El Señor les bendiga. Un gusto de nuevo estar reunido en esta plataforma a través de estos medios de comunicación virtuales. Quiero el día de hoy tratar con ustedes también una pregunta que me hicieron hace algunos días. Este estudio es un poco más extenso, pero voy a tratar de avanzar lo más posible. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la perfección desde el punto de vista cristiano? Porque en la Biblia a veces se nos habla, de hecho, de forma continua, como lo veremos en la lección, que debemos ser perfectos. Entonces, hermanos, con base en esto que vemos en la Biblia, quiero, hermanos, que comencemos precisamente hablando acerca de dicho tema. Les doy la más calurosa bienvenida y espero que esta lección, como siempre lo he dicho, sea fiel al mensaje que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, pero por otro lado sea sencilla, clara, sea completamente libre de confusión, sobre todo de error, pero también, hermanos, que llegue a lo profundo del corazón y nos ayude a comprender, como también aplicar si hay necesidad de la misma. Comencemos diciendo lo siguiente.
Muchísimas personas en el mundo, como también algunos hermanos, piensan, creen o incluso enseñan que es imposible lograr la perfección desde el punto de vista espiritual. Para ellos es un estado tan excepcional, tan elevado, que llegar a pensar por lo menos de que alguien es perfecto, no solamente es un error, sino que es incluso una burla y es sobre todo algo insensato o antibíblico. Sin embargo, como les decía ayer, es necesario que podamos analizar la palabra de Dios en su contexto, porque la misma palabra del Señor, hablando de la perfección desde el punto de vista espiritual, no solamente nos dice que es posible, pero también que es necesaria y sobre todo Dios la requiere o la demanda para que podamos nosotros ser verdaderamente sus discípulos, verdaderamente hijos de Dios. Entonces, déjenme por favor mostrarles a través de las sagradas escrituras, de la palabra de nuestro Dios, algunos textos, como también algunos ejemplos que precisamente confirman esto de lo que estamos hablando en esta tarde-noche, que podemos ser perfectos. En primer lugar, hablemos de Abraham, este personaje que todos lo conocemos, el amigo de Dios. Dice en Génesis capítulos 17, versículo 1, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Por favor, observen conmigo lo siguiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando observamos la demanda del Señor para con Abraham, debemos entender entonces que la perfección espiritual ha sido un requisito de parte del Señor desde tiempos muy remotos, desde tiempos inmemoriales. Dios siempre ha deseado, ha querido, incluso ordenado que quienes le sigamos podamos lograr este estado. Por eso dice sé, es un estado bastante llamativo, particular y sobre todo profundo. Dios, por lo tanto, demandó de Abraham la perfección. Pero este no es el único ejemplo que nosotros vamos a observar. En Deuteronomio capítulo 18, que es también algo que nos repite el apóstol Pedro en uno de sus epístolas, el pueblo del Señor fue ordenado por Dios mismo en la repetición de la ley para exactamente lo mismo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí vemos que el Señor no solamente demanda la perfección para un personaje específico o particular. Aquí se nos manifiesta que la perfección es demandada por el Señor para todos aquellos que quieran servirle, para todos aquellos que amen su palabra, para quienes deseen venir delante de su presencia. A los judíos, al igual que como se le demandó al patriarca, también se le llamó para ser perfectos. Pero como les dije, hermanos, la Biblia está llena, por lo menos abunda en ejemplos o en casos de hombres y mujeres que son llamados a la perfección. Hablemos ahora de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor manda a quienes le estaban siguiendo, sed pues vosotros perfectos. E incluso, fijémonos cómo el estándar nos es claramente establecido también.
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, podría seguir por un buen rato mostrando cómo una vez tras otra, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Señor nos llama a ser perfectos. Entonces, si Dios nos llama a ello, es porque, sin lugar a dudas, podemos nosotros alcanzar este estado tan llamativo, tan excepcional para algunos, un estado tan privilegiado o elevado. La verdad, hermanos, es que hablar de la perfección desde el punto de vista bíblico o escritural no es nada del otro mundo. No quiero minimizar con esto tampoco el hecho de serlo, porque tampoco es tan sencillo. Pero nosotros, como veremos en la lección, muchas veces hemos llegado a establecer que es un estado tan excepcional que pocos pudieran llegar a alcanzar. Además de lo anterior, es decir, además de ser requerido por Dios, además de ser llamados para que podamos ser perfectos, la Biblia también nos muestra varios ejemplos de hombres o incluso de damas que llegaron a alcanzar la perfección. Muchas veces incluso se nos muestra de forma explícita, si bien no pocas veces también se nos revela de una forma más implícita. Veamos entonces cómo la palabra de Dios nos muestra la posibilidad de poder ser hombres o mujeres perfectos desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual. Varios ejemplos de hombres o mujeres que fueron seguidores del Señor confirman precisamente dicha situación. En Génesis capítulo 6, en el verso número 9, dice así la palabra de Dios. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así como desde tiempos remotos Dios llamó a ciertos hombres para que fueran perfectos delante de su presencia, también podemos observar que no pocos hombres llegaron a ser perfectos delante de la presencia de Dios. Y Noé, precisamente, es uno de ellos. Si Noé, mis amigos y hermanos que escuchan esta lección, pudo ser perfecto en sus generaciones, aunque no le fue nada sencillo, seguramente nosotros con esfuerzo, con dedicación, con entusiasmo, con seriedad, con constancia, con la ayuda de Dios, también podemos llegar a hacerlo. Es importante que sepamos no solamente que Dios no nos está pidiendo algo imposible, algo que no podamos alcanzar, algo que seguramente nadie podría. Es mejor que tomemos estos ejemplos, los analicemos de manera correcta y observemos o analicemos qué es exactamente llegar a ser perfecto como estos personajes alcanzaron a hacerlo. Pero este no es el único ejemplo de alguna persona en particular que llegó a alcanzar la perfección. Seguramente el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras es el libro de Job. Y esto nos habla entonces de un personaje, de un patriarca, de una persona quien habitó hace muchísimo tiempo. En Job capítulo 1 y en el verso 8, aunque hay otros versículos que también confirman esto mismo en relación con Job, pero allí se nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No solamente Noé alcanzó la perfección, pero Hermano aquí vemos, perdón, Julio, disculpa, ¿estás pasando los versículos en la sí, pantalla? claro, sí, No se hermano, no. ve, no se ve, se ve el escudriñador nada más. Ni en- Ven, volvamos a compartirlo. No hay problema, hermano. Ahora sí, ¿se ve? Ah, ahí apareció la imagen de tu familia, ahí están los versículos, hay un hombre que se está cayendo. Eso, Ya. eso. Muy bien. Hermanos, vuelvo a retomar el tema. Como podemos observarlo, entonces, no solamente fue un hombre, una persona quien pudo llegar, explícitamente se nos revela que alcanzó dicho estado tan privilegiado según nosotros. La verdad es que fueron varios, por no decir que fueron muchos. Todos somos llamados a la perfección. Sin embargo, no todos alcanzan a hacerlo y también hay que analizar en su momento las razones para lo mismo. Vemos aquí Dios mismo dando testimonio de su siervo Job y confronta a Satanás preguntándole, ¿no le has considerado como un varón perfecto? La verdad es que ni siquiera Satanás confrontó las palabras de Dios. Es más, Dios, conociendo todas las cosas, nos pone también a nosotros el ejemplo de Job para que podamos establecer que la perfección espiritual es, y valga la redundancia, perfectamente posible. Pero no solamente, como vimos anteriormente, Noé o Job pudieron alcanzarlo. Un último ejemplo es el que podemos observar en Primera de Reyes, en el capítulo 15 y en el verso 14. Un personaje que posiblemente no es tan reconocido como los dos anteriores. Sin embargo, el Señor habla de esta persona exactamente lo mismo y su testimonio es de enorme importancia también. Dice Primera de Reyes 15:14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Este verso, cuando tengamos la posibilidad de analizar un poco más profundamente el asunto de la perfección, es muchísimo más específico porque ya nos habla del corazón que es perfecto para con Dios. El caso es que fíjense el paralelo que se nos muestra en el versículo. Aunque el rey Asa no pudo quitar todos los lugares altos que se levantaron dentro de su reino, no obstante, fue un hombre perfecto para con Dios. La perfección, por lo tanto, no solamente es posible, la perfección debe ser algo que anhelemos, debe ser algo en lo que tengamos o debamos trabajar y debe ser un anhelo fuerte en cada uno de nosotros, porque para empezar, es aquello que Dios nos ha demandado. En segundo lugar, es aquello a través de lo cual podemos alcanzar un estándar o un nivel, un estado espiritual anhelable, deseable. Y por lo mismo, podemos llegar a ser enorme influencia para con los demás. Hermanos, todos estos hombres y muchos otros más nos confirman con enorme claridad que la perfección puede lograrse, puede alcanzarse, es posible entre nosotros. Pero, ¿en dónde está la confusión? ¿Por qué incluso algunos hermanos o desde el púlpito, como en algún momento yo pude escucharlo, se nos dice que no es posible ser perfectos?
¿Cómo podemos llegar a hacerlo? ¿Qué es exactamente la perfección que se nos demanda desde tiempos remotos por distintos personajes, por nuestro Señor, por el apóstol Pedro? ¿Y cómo es que varios hombres, por no decir que muchos, pudieron alcanzarlo? Esto es precisamente lo que quiero que respondamos a través de esta serie y más específicamente de esta lección el día de hoy. Y para empezar, pienso que de forma correcta, hablemos de lo que significa la perfección desde el punto de vista bíblico, es decir, hablemos de la demanda del Señor para con todos nosotros. Digamos en primer lugar que no existe en una buena precisión cuando hablamos del significado bíblico de la palabra perfección. Y es importante que nosotros subrayemos esta situación, porque para muchas personas y ciertos líderes religiosos, la perfección es un término bastante diferente. Algunos piensan que ser perfecto es jamás equivocarse, estar libre del error o incluso de pecado. Hay gente que uno les pregunta acerca de la perfección y le dicen, nadie puede ser perfecto, el único perfecto es el Señor. Otras personas incluso se escudan en eso mismo para precisamente malinterpretar este tema. Cuando errores, fallas, cuando caen en pecado, cuando resbalan, lo ven como cosa normal, porque total, dicen ellos, nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Dios. Posiblemente usted lo haya escuchado o posiblemente haya sabido de lo mismo. Y por eso mismo la importancia de entender la perfección desde el contexto espiritual. Siempre he dicho, hermanos, que la palabra de Dios se explica por sí sola. Es decir, la Biblia misma nos muestra lo que significa aquello de lo que está hablando. Pensar de una manera distinta a lo que se nos revela a través de las Sagradas Escrituras es algo tan erróneo que precisamente por eso muchas veces cometemos fallas, nos apartamos de la verdad y terminamos dividiéndonos. Si es que no terminamos incluso cosas peores como carnalidades, divisiones o problemas y pleitos de carácter más carnal. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bueno, hemos visto algunos ejemplos donde se nos habla de que uno u otro hombre fueron perfectos delante del Señor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Significa ser perfecto estar exento de errores, de fallas o pecados? Analicemos precisamente aquellos personajes que tomamos como referencia para poder probar eso mismo. Y con ello aclarar el significado o ir aclarando el significado del término perfección desde el punto de vista escritural. En Génesis capítulo 9 y entre los versos 20 al 21 se nos llama bastante la atención en relación con el mismo personaje de Noé. Pues bien, como vimos anteriormente, Noé fue perfecto en sus generaciones, pero cuando llegamos un capítulo más adelante se nos dicen los versos 20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra cuando ya pasó aquel diluvio. Plantó una viña y bebió de su vino y se embriagó de él. Y estaba descubierto, entiéndase, desnudo en medio de su tienda. Hermanos, si bien no había una ley escrita como tal durante la era patriarcal,
Eso no implica necesariamente que aquellos hombres y mujeres anduvieran sin ley. Sabemos esto mismo por casos tan particulares como los de Caín y Abel. ¿Cómo supo Abel que su ofrenda le era más agradable? Casos también como los de Sodoma y Gomorra. También sucedió durante los días de la era patriarcal. ¿Por qué el Señor castigó tan terriblemente a estos lugares, a estas ciudades? Bueno, y pudiéramos seguir así hablando de los hombres antidiluvianos y cómo a Dios le pesó su corazón porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Como lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, aunque también varios textos que lo confirman. No solamente el Señor nos ha revelado una ley escrita. En aquellos tiempos, en aquellos días, la ley, más que escrita, era oral. Y sabemos lo mismo por aquello que se nos revela en Hebreos, en el capítulo 1 y entre los versículos 1 al 2. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces de distintas maneras a los padres por medio de los profetas. Pues bien, hermanos, se denomina era patriarcal porque precisamente la revelación del Señor se obtenía o se daba a través de los patriarcas. Aquí vemos a un hombre que era perfecto y sin embargo, un capítulo después, comete un gran error. No solamente se embriaga, pero también se desnuda. Y por esto mismo, posteriormente, vamos a ver que uno de sus hijos, hermanos, termina en un problema bastante serio. Entonces, lo mismo podríamos decir de Job, de Asa, de aquellos personajes a quienes consideramos también o se nos dice que son perfectos. Hablemos de Job, de quien en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se nos dice con toda claridad que eran varones, que era un hombre perfecto. En el capítulo 3 se nos vuelve a hablar de Job, pero en el verso 1 se dice lo siguiente: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. No maldijo a Dios, pero maldijo su día. Y un poco más adelante, en el capítulo 38, entre los versos 1 al 3, quise traer la Biblia de las Américas para mostrarles lo siguiente en relación con Job, de quien desde el capítulo 1 se nos dice que era un varón perfecto. Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Hermanos, también vimos en Primera de Reyes 15:14. Los lugares altos no los pudo quitar Asa. Con todo, fue su corazón perfecto para con el Señor. Entiéndase que a pesar de que no llevó a cabo toda la voluntad de Dios, pero su corazón era perfecto. ¿A dónde quiero llevarles con esta enseñanza y con estos textos? A entender que la perfección desde el punto de vista divino, es decir, conforme a lo que se nos revela en la palabra del Señor, es muy diferente o muy distinta a aquello que muchas personas piensan que es la perfección, o incluso aquello que algunas veces se nos ha enseñado en relación con la perfección. ¿Qué es lo que normalmente ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a dicha situación?
Permítanme hablarles de la historia para que podamos entenderlo. En la Edad Media, y entiendas, hermanos, que la Edad Media no comienza en el siglo XV, comienza mucho antes, pero por allá en los siglos cuarto y quinto de nuestra era, que es la primera era de la iglesia, estos sacerdotes católicos, llamados el uno Agustín de Hipona y el otro Pelagio, comenzaron precisamente a discutir, a tratar públicamente el tema de la perfección. Aquel momento histórico se le denomina el de los apologistas. Yo sé que es una palabra muy técnica, pero es el término con el que se presenta al momento histórico en el que comenzaron a debatir los hombres en relación con la palabra de Dios, con las doctrinas básicas, con la fe. Pues bien, hermanos, estos hombres empezaron a tratar de descubrir qué era exactamente lo que Dios demandaba del ser humano para que pudiera ser perfecto. Y resulta que, por supuesto, Agustín, es decir, al que conocemos comúnmente como San Agustín, sostuvo que por causa del pecado original, y de allí viene esta situación, los hombres y mujeres de este mundo no podemos ser perfectos delante del Señor. Es decir, la idea de la perfección que nosotros tenemos 21 siglos después de Jesucristo es que es imposible poder llegar a ser perfectos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y el único que está libre del pecado es el Señor. Eso fue lo que propuso Agustín de Hipona, pero eso no era necesariamente lo que enseñaba la palabra. Esa posición, esa enseñanza, hermanos, este pensamiento teológico y humano fue finalmente lo que influyó a todo el imperio romano del momento para llegar al pensamiento católico que posteriormente, a partir del siglo VI, se denomina la Edad Media. En otras palabras, por eso muchas personas hoy en día dicen o creen, y no pocos hermanos lastimosamente, que nadie puede ser perfecto, sino que el único perfecto es Dios. ¿Por qué? Porque se debe al tema del pecado original, porque todos somos pecadores, porque nadie está exento de pecado. Incluso muchos utilizan estos textos para, entre comillas, así probarlo. Como puede observarse, hermanos, esa enseñanza hizo bastante paso y hasta el día de hoy se sigue creyendo lo mismo, olvidando los ejemplos que observamos antes de Job, de Noé, de Asa, de Abraham, en fin, olvidando que Dios mismo nos exige que seamos perfectos. Entonces, muchas personas creen que debido a la debilidad de la carne, que al pecado original o que al contexto absoluto de perfección del Señor, pues entre muchos otros argumentos, no podemos ser perfectos. Entonces Dios nos está pidiendo algo imposible. Entonces, en ese sentido, la perfección no es algo que necesariamente podamos alcanzar. Pero ¿qué hacemos, hermanos, con todos los textos en donde se nos demanda perfección? ¿Qué hacemos con los ejemplos bíblicos que nos confirman que ciertamente podemos llegar a hacerlo? Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice lo siguiente: ciertamente, es decir, no tengamos ni la menor duda posible sobre esto. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos,
Ser perfectos no necesariamente implica o quiere decir que nunca hemos caído en el pecado, que jamás vayamos a fallar. Ser perfectos es algo completamente distinto. La perfección espiritual no es necesariamente la ausencia absoluta o plena del pecado, del error, porque como también se nos dice en el Nuevo Testamento, si alguno dice que no tiene pecado, está engañado y hace mentiroso al Señor. La perfección, según la palabra de Dios, es un estado espiritual del creyente, y déjenme mostrarle algo, a la luz de la palabra de Dios, que está determinado por su madurez, es decir, por su discernimiento, por sus decisiones, por su practicidad. Pero veámoslo en la Biblia. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Todos conocemos el verso 16 y seguramente hemos citado este versículo juntamente con este. Pero en el versículo 16 se nos habla de las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios, que son útiles de diversas o de distintas formas. ¿Para qué nos fue dada la palabra de Dios? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, si nosotros queremos alcanzar la perfección desde el punto de vista espiritual, versículo 17, necesariamente tenemos que conocer a aquel que nos la demanda o el pensamiento de aquel que nos lo ordenó. Ser perfectos es estar completa, entera o plenamente preparados para toda buena obra. Y no estamos hablando de las buenas obras de la ley. Estamos hablando de algo completamente distinto. Estamos hablando aquí, hermanos, de las obras del Señor. Entonces, una cosa va con otra. Conocer la voluntad del Señor y aplicarla a nuestra vida de manera correcta nos permite ser perfectos, porque es la palabra lo que nos hace plena, entera o totalmente preparados, estar listos para cumplir la voluntad del Señor. Ser perfectos es vivir en armonía con Dios. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Allí, aparte de lo que se nos dice en Génesis 6:9 en relación con Noé, de que era perfecto en sus generaciones, la Biblia nos dice precisamente por qué lo fue. Fijémonos, Noé, en primer lugar, fue varón justo, y por ser justo era perfecto en sus generaciones. Es más, ser perfecto significa necesariamente caminar con el Señor. Notemos que no era Dios quien caminaba con Noé, pero era Noé el que seguía al Señor en sus caminos, entiéndase, en sus mandamientos, preceptos o demandas. Eso también se denomina justicia. La misma Biblia se explica por sí sola. Ser justo, caminar con Dios, obedecer a su palabra, es ser hombres y mujeres perfectos. Pero veámoslo ahora desde el caso particular de Job, de quien en el capítulo 1 habíamos anteriormente observado, el capítulo 2, pero aquí en el capítulo 1 también se nos repite. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Observemos, ¿qué era lo que hacía tan distintivo a Job? Que era perfecto. ¿Pero qué implica ser perfecto? Pues bien, hermanos, ser perfecto es ser recto, es ser temeroso de Dios, es estar apartado del mal. Ahí está, siempre ha estado allí. Pero nosotros pensamos que son cosas diferentes, que ser perfectos y rectos son cosas distintas, que ser perfectos y ser temerosos de Dios son cosas distintas también. De hecho, en la
revelación original, o más bien, en el contexto original, una cosa se complementa o va seguida de la otra. Varias veces en la palabra del Señor se nos narra de esta situación para que podamos nosotros entenderlo. Así entonces, hermanos, la misma Biblia nos enseña con toda claridad lo que significa la perfección. Según el comentario del Nuevo Testamento, es interesante porque allí se nos dice que alguien perfecto es alguien capacitado o alguien que es adecuado para llevar a cabo una tarea determinada. Es lo que leímos en 2 Timoteo 3:17. Estar preparado para hacer algo. ¿Qué? Toda buena obra. No solo algunas buenas obras. O no solo una gran cantidad de buenas obras. No, toda buena obra. Y es notable que se presente en singular. Entonces, ¿qué es lo que nos capacita? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dispone nuestras vidas para que podamos observarlo? Mi pregunta, entonces, después de haber analizado los textos que nos hablan acerca de la perfección, es la siguiente. ¿Somos cristianos perfectos? Hermanos, ser perfectos es luchar no solamente para conocer la voluntad de Dios. Como el apóstol Pedro en su momento lo decía, crezcamos en el conocimiento, por un lado, pero también en la gracia del Señor. Necesitamos, hermanos, tener el conocimiento de Dios para luego poder vivirlo y de esa manera alcanzar o lograr la perfección que se nos demanda. En conclusión de esta primera parte, porque hay mucho más que debiera añadirse para que la lección quede completamente clara. La perfección, como lo vimos en esta noche, no necesariamente es la ausencia absoluta del pecado, la impiedad de un creyente en particular. Muchos hombres de Dios fueron llamados perfectos y sin embargo estaban luchando, cayeron en su momento, se volvieron a levantar y prosiguieron adelante. Ser un hombre, una mujer perfecta es tener el conocimiento del Señor y superar el pecado, luchando continuamente para ser santos como el Señor lo es también. Así las cosas, hermanos. La perfección espiritual ciertamente es un estado del creyente del Señor, en el cual llega a ser apto para toda buena obra, para ser justo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la primera lección. Espero, hermanos, que con la ayuda de Dios ustedes puedan seguir estudiando el tema y si en dado momento me vuelven a invitar, ahí estaré con la segunda. Dios les bendiga. Muchas gracias por su amable atención. Muy bien, muchas gracias, hermano Julio César. Muy buena lección que hemos escuchado y bíblicamente podemos probarlo, de manera que a seguir madurando espiritualmente, a seguir perfeccionándonos espiritualmente, creciendo espiritualmente, para que así podamos contar con la aprobación divina el día en que nos encontremos con el Señor en la eternidad. Vamos a tener una oración. Voy a pedir al hermano Osvaldo Moreno que por favor nos pueda llevar en una oración. Hermano Osvaldo. Amén, hermano. Muchas gracias. Oremos. Nuestro Padre y Dios que moras en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias por permitirnos nuevamente llegar a tu presencia para rogarte, bendito Padre Celestial, que nos ayudes a poder meditar en tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde, que sobre todas las cosas nos permitas comprender, oh Dios del cielo, que es el deseo de usted,
de que cada uno de nosotros pues seamos perfectos y hallados perfectos en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bendice al hermano que expuso tu palabra, ayúdale a recordar todo lo que él ha estudiado y sobre todas las cosas, ayúdanos a nosotros a ponerla por obra en nuestras vidas. Bendice, oh Dios, esta plataforma y ayuda a los hermanos siempre a tener a bien, a compartir de tu palabra. Gracias le damos por este bello privilegio que nos concedes y oramos todas estas cosas a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios y Salvador, conforme a su voluntad. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias al hermano Julio César también por la lección, a todos ustedes que están ahí escuchando. Si alguno tiene alguna palabra, alguna pregunta para el hermano acerca del tema presentado, pues puede levantar su manito ahí y decir, mientras tanto, yo voy a leer en el Facebook, dice que estuvieron ahí Julia Flores Navarro, Eleazar Sánchez, Alicia Zamora Cepeda, Sergio Pino, Susana Treviño, Víctor Manuel Molano, Arnulfo Cárdenas Tovar. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos ha traído el hermano para edificación espiritual. Tengo algo aquí dice la hermana Marisa de Figueroa, dice amén. También tenemos aquí algo de la hermana Julia Verónica Flores Navarro, dice de Perú. Buenas tardes, hermano. Espero que todos estén bien en el amor del Señor. Sus oraciones por mis niños y mi salud. Saludos a todos. Un abrazo fuerte, fraterno. Eso es lo que tenemos hoy día aquí. De manera que estamos abiertos. ¿Algún hermano quiere preguntar algo, comentar algo acerca del tema? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Lo encontró que era de acuerdo a la escritura? Bien, parece que no. Aquí un momento. Miguel Valle levantó primero, después viene el hermano Gilbert, ¿ya? Sí, gracias hermano. Gracias hermano Julio César. Excelente mensaje porque la verdad, inclusive hasta a veces cuando evangelizamos a ciertas personas, ya de entrada le decimos, mire, es difícil ser perfecto, ¿verdad? Pero usted, y así, usamos bastante como que si fuese un tabú esa palabra de perfecto. Y yo creo, hermano, que en su contexto y en el contenido en cuanto a la relación con Dios y esos siervos que usted nos puso ahí como ejemplos bíblicos, claro, su entrega, su convicción, su experiencia con Dios era perfecta, porque como bien decía usted, hermano, Noé pues tuvo ese fracaso, que se embriagó y pues tuvo consecuencias ahí con su hijo. Así es de que creo que debemos de enfocarlo más a ser perfectos a lo espiritual. Claro, vamos a tener dificultades, vamos a tener deseos, pensamientos, pero podemos controlar todo eso. Así es de que muchas gracias, hermano, y que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Miguel. Hermano Gilbert. Ok. Bueno, se agradece muchísimo la lección. Todavía nos sigue atormentando ese tema. Después de tantos siglos, y mira cuánto falta por decir, el hermano tiene una segunda lección. Eh, es realmente, nos pone en situaciones complicadas muchas veces como siervos de Dios, cuando nos toca, por ejemplo, corregir a alguien, llamar la atención sobre un tema, un pecado, y que alguien te diga, bueno, es que tú te crees que eres perfecto. Entonces, que hablas desde esa perfección. Es un tema que realmente, bueno, como decía desde el principio, viene confundiéndonos y realmente necesitamos, la conclusión la tengo para el final, pero necesitamos mucho de esto que voy a decir. Me parece que es un muy buen ejemplo y de hecho todo esto es para que el hermano crea, si no me diga si cree que lo que estoy diciendo es correcto. Creo que un buen ejemplo de humildad, mejor dicho, de perfección, precisamente es Pablo, cuando él decía, prosigo al blanco.
y él hablaba de la perfección en segunda y tercera persona, hablaba de los hermanos, hablaba de terceros, y sobre sí mismo que decía, bueno, pues prosigo al blanco. Pienso entonces que lo más importante, y no estoy contradiciendo lo que el hermano decía, sino más bien aportando, lo más importante, si queremos buscar una sola guía, ¿no? Una sola cosa que necesitamos para ser declarados por Dios perfectos, porque eso es muy importante, no es algo para andar eh, hablando a partir de eso, yo creo. Y si alguien nos cuestionara, bueno, pues yo no vengo a hablarte porque soy perfecto, vengo a hablarte porque Dios es perfecto y la palabra lo dice. Entonces, es precisamente Pablo, ¿no? Que nos hablaba de esa perspectiva. Pero para nosotros, hermanos, siempre razonar que todo lo que pudiera ser alabado en nosotros no es un mérito nuestro. Eso es fundamental. La perfección vendrá en la medida de nuestra humildad, que me parece que en ese sentido es muy importante decir lo que decía Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Tenerlo siempre claro y toda la gloria sea para Él. Y por último, me parece pongo este ejemplo porque el hermano no lo mencionaba y me parece tan cautivador. El ejemplo de Moisés. Moisés es de esos hombres que eh, subió al cielo, tuvo ese mérito, como mismo Elías, en su mismo cuerpo subió al cielo. Entonces se le dio bueno, toda esa batalla que se dio con Satanás, nos describe porque no quería permitirlo. Y precisamente Moisés es un hombre que antes de pasar ese evento acababa de ser disciplinado de una manera terrible. Había luchado tanto por la tierra prometida y no le fue posible. Y sin embargo, tuvo ese mérito. Me parece que es precisamente que algo que tenemos siempre que evaluar, que lo que Dios necesita es un corazón comprometido delante de su presencia, humilde, sincero delante de su presencia para completar ese plan de perfección en nosotros. Era mi... ¿Qué, hermano? Dos sermones en uno. Tenemos. Ya. ¿Alguien más? ¿Para qué otro sermón, hermano? Gracias. Voy a leer algún mensaje aquí. Dice, del hermano Belardo Pino, dice, muy buen tema, lo encontré con gusto a poco. Falta. Bueno, predique usted la otra parte, hermanito Pino. Ahí así nos vamos alimentando todo. Bueno, vamos terminando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, el clásico de la semana no hablaba nada. La hermana Doris. ¿Qué le pasa, hermana Doris? Ay, Es como que si no hubiéramos asistido al estudio. Es que yo estaba levantando la manito, pero usted decidió que primero los caballeros hablaran, pues. No vi que levantó la mano, hermana. Bueno, hermano, sí, agradecerle a Dios y al hermano que nos ha traído tan buena lección esta noche y las otras noches también que nos trajo. Me ha gustado mucho y de verdad, como dice el hermano Hilbert, dice, eso es correcto porque de verdad, pues tenemos que tener un corazón sensible, un corazón bueno, un corazón recto y perfecto. Siempre se ha dicho que solamente es Dios, ¿no? Y su palabra. Y gracias, hermanito, por ese excelente estudios que nos ha traído. Que Dios lo siga utilizando siempre y muchas bendiciones para usted y para toda su familia, hermano. Muchas gracias. Feliz noche. gracias. Bien, muchas gracias. Perdón, hermano, perdón. ¿Podría, hermano, enviarme su correo, por favor? Hermano Julio César. Ya, los negocios se hacen fuera de la plataforma, ¿ya? Bueno, bueno. No, parece que Waldo está levantando la mano, ¿o no? Pues no se tiene una luz atrás que no se nota. Está Ahí, levantando 5, mano. ya. 10 dedos. Adelante, Bueno, Waldo. buenas noches. Escuchaba al hermano su lección y me parece correcta. Un hermano que dijo ahí recién de que cuando uno quiere explotar a alguien le dice a uno si uno es perfecto.
En realidad no somos perfectos a veces, pero queremos animar al hermano que está en un problema, animarlo para que salga de ese problema. No significa que los hermanos tenemos que ser perfectos como Dios para poder animar a otros a salir de su pecado o de un error, de alguna cosa. Entonces, uno tiene que aprender a hablar con las personas que están en pecado, ¿no es cierto? Mostrándole que uno no es perfecto a veces, ¿no es cierto? Pero que el deseo de nosotros es que él tampoco cometa errores, ¿cierto? Yo creo que eso sería la respuesta. Y de paso, muy buena la lección, hermano. Esperamos la segunda y La la nota, tercera también. Que el Señor te bendiga. Gracias, no, hermano. la Muy bien, nota. Y la Oiga, nota le vamos a dar un 25 nomás, porque no sé cuál es la nota máxima en Colombia, así que le vamos a dar un No, 25. no. Mateo capítulo 19, para que lo tengan en cuenta, búsquenlo. Se acercó un joven rico. Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Verso 16, y en el Joven rico. versículo 21 le dijo, si quieres ser perfecto, ahí se los dejo para que lo piensen. Sí, el Pilas, joven rico. hermanos, porque eso, como decía el hermano anteriormente, muchas veces nos confunde. Nosotros somos llamados a ser perfectos y si no lo estamos haciendo, estamos mal. Ahí se las dejo. correcto, de acuerdo. Ya, terminamos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención, por su cooperación. Un abrazo para todos. No tengo más abrazos, tengo uno solo. Así que Barbaridad. ahí, divídanse. Que Dios les bendiga, hermana María Victoria, hermano Barney, hermano Miguel, hermano Osvaldo, hermano Abelardo, Waldo, todo. Hermano Miguel Valle, hermano Gracias. Roberto, hermano Gilbert, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Ha sido un agrado compartir con ustedes y estar atentos a estas cosas. Hermano Julio, Amén. que Dios les Bendiciones, bendiga. buenas noches a todos, hermanos. Buenas Dios les noches, bendiga. Buenas noches. Chao, chaito, chao. bendiciones, cuídense. Chao, chao, hermanito. Chao, chao, hermanos, que Dios les bendiga.